Muy buenos días, que Dios te bendiga. Bienvenido de vuelta a nuestros estudios o devocionales los miércoles en la mañana. Hoy vamos a continuar en un aspecto a algunas de las cosas que habíamos mencionado en el último estudio, aunque hemos terminado con el engaño mortífero. Vamos a empezar a concentrarnos un poco en lo que es nuestro credo como adventistas del séptimo día. Creo que para poder empezar el nuevo año sería bueno volver a establecer en qué es lo que nosotros creemos para aquellos que son nuevos al canal o están visitando nuestro canal y tienen preguntas, cuál es nuestra fe, cuáles son nuestras creencias, cuál es nuestra doctrina, cuáles son nuestros credos. Creo que este video respondería a esas preguntas específicamente. Y para aquellos que nos han estado siguiendo por algún tiempo, creo que este video sería refrescante a la memoria, recordar qué es lo esencial de nuestra fe, qué eran lo que creían los pioneros y lo que Dios estableció como algo que no podía ser movido. Pero bueno, como siempre, nos gusta empezar nuestros estudios con una palabra de oración. Antes quiero disculparme si pueden escuchar la lluvia. Ha estado lloviendo en estos últimos días aquí en esta área y pues estoy aprovechando el momento bajo esta bendición del cielo, el poder estudiar la palabra junto a ustedes. Así que bueno, oremos, vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que tú nos das y que al estudiar tu palabra en este momento, tu Espíritu pueda abrir nuestras mentes y nuestros corazones para hacernos receptivos a la verdad y el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te pedimos estas cosas no porque hay méritos en nosotros, sino en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Ok, mis hermanos, entonces, como adventistas del séptimo día, ¿cuál es esencialmente nuestro credo? Y esto es una pregunta que muchas personas se hacen. Algunos hacen videos, hacen varios comentarios con respecto a estos temas, pero en realidad casi nunca se respeta lo que llegó a ser establecido como nuestro único credo. Y están escuchando bien, nosotros los que creemos la fe adventista tenemos un solo credo, queriendo decir de que solamente tenemos una norma de fe, o en este caso algo que establece nuestras reglas y nuestras creencias. Y la respuesta a qué cosa es nuestro único credo, un solo credo, es la Biblia. La Biblia debe ser nuestro único credo. Desde sus inicios, en la década del 1840, lo que es el movimiento adventista del séptimo día, se opusieron a la adopción de una declaración de creencias argumentando que la Biblia era nuestro único credo. Y esto es esencialmente lo que nosotros como el clamor de medianoche creemos. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra única norma de discipulado es la Biblia. Si hay algo que está en la Biblia, si hay algo que puede ser defendido junto con el Antiguo y el Nuevo Testamento, entonces nosotros lo creemos. Y por ende, aquel que está rechazando algunas creencias o lo que enseña la Biblia, estaría yendo en contra de lo que nosotros entendemos que es nuestro único credo, que es la sola Escritura. Ahora, fíjense bien, vamos a leer ahora algunos de los escritos de los pioneros en lo que es el principio de la obra para ver cuáles eran sus pensamientos con respecto a nuestro único credo y si es verdad que ellos están de acuerdo o fue que Dios les mostró de que nuestro único credo debería de ser la Biblia. Algo que hoy muchos no entienden y algo que hoy muchos desgraciadamente están desenfocados. Por ejemplo, vamos a empezar con James White, que fue el esposo de la profeta o la profetisa Elena G. de White. En la Review and Herald, 8 de octubre 1861, él escribió el siguiente pensamiento: ahora afirmo que los credos se oponen directamente a los dones.
muy interesante. Supongamos un caso, elaboramos un credo, declarando exactamente lo que debemos creer en este punto y en el otro, y exactamente lo que haremos en referencia a esto y aquello, y decimos que también creeremos en los dones. Pero supongamos que el Señor a través de los dones nos diera alguna luz nueva que no armonizara con nuestro credo, y quiero que presten atención a lo que está diciendo James White. Luego, si nos mantenemos fieles a los dones, nuestro credo se derrumba de inmediato. Elaborar un credo es establecer lo que está en juego y cerrar el camino a todo avance futuro. Dios puso los dones en la iglesia con un fin bueno y grande, sino hombres que han levantado sus iglesias, han cerrado el camino o han trazado un rumbo al Todopoderoso. Dicen virtualmente que el Señor no debe hacer nada más de lo que está marcado en el credo, en la historia, en las creencias originales, añado yo. No obstante, sigue diciendo James White, por tanto, un credo y los dones se oponen directamente entre sí. Ahora bien, ¿cuál es nuestra posición como pueblo, mis queridos? La Biblia es nuestro único credo. Rechazamos todo lo que tenga la forma de un credo humano. Rechazamos todo lo que tenga forma de un credo humano. Tomamos la Biblia y los dones del Espíritu, abrazando la fe que así el Señor nos enseñará de vez en cuando. Y en esto tomamos posición contra la formación de un credo. En lo que estamos haciendo, no estamos dando un solo paso para convertirnos en Babilonia. Mis queridos, cuando el movimiento adventista estaba empezando entre los años de 1860, había muchas ideas. El movimiento adventista mayormente venía directamente de lo que era las enseñanzas y las predicaciones de Guillermo Miller. Pero cuando pasó el gran chasco, hubo un pequeño grupo que en vez de decir vamos a guiarnos por lo que la iglesia ha establecido, vamos a guiarnos por lo que en sus tiempos ellos consideraban sus pioneros, porque nosotros tenemos pioneros, que son los del movimiento adventista, pero en el tiempo de los pioneros ellos también tenían sus hombres, que ellos consideraban personas que Dios había usado como los reformadores, como aquellos que Dios había usado para establecer lo que era la justificación por la fe, regresar el pueblo a la palabra, a las doctrinas de la palabra, a estudiar las profecías, a identificar al papado como el hombre de pecado. En su tiempo ellos también tenían sus pioneros. Pero ¿qué pasa? Es que ellos se están dando cuenta que no toda la luz fue presentada, y aunque algunas cosas fueron establecidas y hasta el día de hoy siguen siendo establecidas, ¿por qué? Porque están en la palabra, se dieron cuenta que con respecto a las profecías de Daniel capítulo 8, las cosas y la segunda venida no se iba a terminar o culminar en el 1844. Se dieron cuenta ellos que la profecía no estaba errada, que lo que estaba errado era la interpretación o en la forma en que ellos lo habían entendido. Y ellos, en conjunto con las fechas de Daniel 12 y Daniel capítulo 8, empezaron a llegar a conclusiones que eventualmente vemos que no daban a cierta con respecto a lo que ellos interpretaron que iba a suceder. Entonces, cuando el movimiento adventista empieza a reunirse, lo que son pequeñas personas, hay una cita que incluso dice que de miles quedaron menos de 50, de miles, quedaron solamente un grupo de alrededor de 50 personas, un pequeño remanente. Ellos se expusieron a la luz de la palabra de tal forma y de tal magnitud que hoy en día hay una denominación completamente que está basada con el nombre y generalmente se dice allá afuera, aunque sabemos que no es cierto, con las creencias de este grupo, que son los adventistas del séptimo día. Y sabemos que han sido traicionados las creencias que Dios a través de ellos fundamentó o entregó como fundamentos de nuestra fe. De ahí en adelante se va a crecer. Y en las creencias fundamentales no están todas las profecías, pero sí están las esenciales que son necesitadas para entender en los tiempos en que vivimos. Específicamente todas tienen que ver con el santuario. Y yo voy a leer para ustedes al final de este estudio una cita que habla sobre los pilares de nuestra fe. Porque Elena G. de White sí especifica cuáles son unos de los pilares de nuestra fe. Y a mí me llama la atención que muchos de nosotros creemos que conocemos o que creemos en estos pilares de nuestra fe, pero la verdad y la realidad es que no lo hacemos. Ni entendemos lo que es en esencia
algunos o nuestros pilares de nuestra fe. Y por ejemplo, aquí tengo la próxima cita que quiero compartir con ustedes de otro de nuestros pioneros que es considerado uno de los más grandes o de los más estudiados en aquel tiempo, que es el hermano, a ver cómo era su nombre, espérense un tico, el hermano John North Loughborough. Nosotros lo conocemos como J. Loughborough, pero bueno, él se llama John North Loughborough, ¿verdad? Y fíjense si el pensamiento de él, en octubre 8 de 1861, que también está en la misma Review and Herald, porque los pusieron todos juntos ahí, es tan correcto que la misma hermana White lo cita y lo añade a los testimonios de la iglesia. Pero bueno, vamos a leerlo directamente de dónde es que primera vez aparece esta cita. Él dice lo siguiente: el primer paso de la apostasía es establecer un credo que nos diga lo que debemos creer. Lo mismo que estaba declarando James White, aunque James White, la cita de él está un poco más completa porque nos muestra la realidad, que si nosotros establecemos un credo, como la interpretación de algún texto de la Biblia, tienes que creerlo de esta forma, y ahora aparece una nueva luz con respecto a ese credo, y esa nueva luz contrae bastante evidencia con respecto a ese credo, entonces hacemos dos cosas: o rechazamos al don del Espíritu que nos está hablando con nueva luz, para establecernos con lo ya creído, como han hecho todas las iglesias y como hacen hoy casi todos los adventistas del séptimo día, o hacemos lo opuesto, y es de que ahora el credo es derrumbado, se cree en la nueva luz, incluso algunos ahora pierden su fe porque dicen, no, estábamos equivocados. Y mis queridos, esta es la verdad y lo que debemos de entender. Que lo que muchos de nuestros pioneros llegaron a entender, aparte de las creencias fundamentales, estoy separando las creencias fundamentales que fueron establecidas usando la palabra. Todo lo que ellos llegaron a creer, todo lo que ellos llegaron a conocer estaba en un continuo avance. Fíjense que incluso al principio del adventismo habían ciertas ideas con respecto a algunas de las profecías, y al final del adventismo empezaron a abrirse nuevas avenidas con respecto a ciertas profecías. Al principio del adventismo casi todos estaban de acuerdo con respecto a lo que era el rey del norte, que era Turquía, en su tiempo original. Pero más adelante vemos que se va despertando una nueva idea. Y es interesante porque hoy en día, dentro de las hijas de lo que es la denominación adventista del séptimo día, que están los libres, los reformadores, los historicistas, los davidianos, etcétera, etcétera, cada uno incluso tiene su propia forma de interpretar las profecías, y todos se creen que son el verdadero adventismo, incluyendo la corporación que es la madre, como por así decirlo. Y me llama la atención que todos se pelean como perros y gatos, y en vez de decir, contra esto está trayendo división entre aquellos que creemos la verdad, las verdades establecidas por los pioneros, porque no eran sus verdades, pero ellos fueron las que las tomaron y las pusieron como el fundamento de nuestra fe, porque Dios así se lo mostró. Nos están dividiendo estos temas, vamos a dejarlo al lado, vamos a respetarnos, vamos a entendernos, vamos a estudiar juntos. No, lo que hacemos es que nos atacamos. Y en cierta forma, esto es una respuesta a lo que muchos hermanos nos han estado preguntando y pidiendo, que qué vamos a hacer con respecto a aquellos que se levantan contra lo que están predicando algunos ministerios. Mis queridos, nuestra respuesta es que nuestra justicia es Dios. Hay unas palabras famosas del maestro Gamaliel: si la obra es de Dios, continuará; si no es de Dios, terminará. Dejen que cada cual dé los frutos que tienen en su corazón, para que el pueblo verdadero que quiere escudriñar las sagradas escrituras, aquel que se deja guiar por los dones del Espíritu, aquel que está dispuesto a escuchar la voz de Dios con respecto a la nueva luz que tiene que ver con las cosas que están pasando hoy en día, puedan ver quién verdaderamente tiene el Espíritu de Cristo y quién no tiene el Espíritu de Cristo. No estamos para discutir la verdad, no estamos para debatir la verdad. Y apreciamos a aquellos hermanos que se han enfrentado con otros hermanos que tienen posiciones diferentes. Y bueno, han podido grabar estos debates o estos estudios, porque ayuda mucho poder ver quién está de parte de la verdad, quién está respetando lo que está escrito en la Biblia y quién no. Pero hay ciertas cosas que no debemos de entrar en contiendas. El cristiano no está llamado a entrar en contiendas. El cristiano nunca fue llamado a perseguir a los fariseos. Los que persiguen son los verdaderos fariseos.
Los que persiguen son esos mismos fariseos modernos que se creen que tienen toda la verdad y que ellos son los únicos que entienden la verdad. Y todos los demás están mal. Error fatal, mis queridos hermanos. La luz del Espíritu puede penetrar todas las almas de la tierra. Todas. Y muchos son usados por Dios en su momento y comparten luz que más adelante en sus vidas ellos, al abandonar, al rechazar la luz del Espíritu, ya no se les presente más luz, ok, paran de crecer, pero por un tiempo recibieron luz. Por un tiempo respaldaron la luz, defendieron la luz, predicaron la luz, enseñaron la luz y vivieron la luz. Nuestro trabajo es permanecer en la luz. Como muchos empezaron, no han terminado. Eso es lo que debemos de temer. Nuestro mayor enemigo no son aquellos que predican o creen diferentes a nosotros. Nuestro mayor enemigo somos nosotros mismos. Es un acto de cobardía pararse detrás de una cámara a difamar a aquellos a los cuales alguna vez Dios usó y a los cuales alguna vez predicaron verdad. ¿Por qué? Porque el día de mañana se pueden arrepentir y pueden regresar al redil. ¿Y cuál es el redil? Nosotros, todos los que creen la verdad, los que se creen que son los verdaderos adventistas. No, mis queridos, el redil es el cuerpo de Cristo. El pastor es Cristo. Y el único que decide quién y quién no puede ser parte del redil es nuestro pastor. James White lo dijo claramente. Que el crear credos, tienes que creer esto de esta forma, si no lo haces vas a tener problemas. Esto eventualmente se opondría a lo que es los dones del Espíritu. Si el movimiento adventista se guiara por el pensamiento moderno de muchos adventistas que están allá afuera, no llegarían a hacer lo que fueron a hacer. ¿Por qué? Porque ya las iglesias, ya los ancianos, ya los líderes, los hombres que ellos consideraban que habían recibido luz, habían establecido pensamientos, habían establecido creencias, habían establecido credos. Se hubieran quedado estancados. Se hubieran quedado hasta donde llegó la luz. Martín Lutero entendió que la segunda venida iba a ser para el 1800, porque él sacó la cuenta, la profecía de los 2300 días en Daniel capítulo 8, y eso está registrado en el conflicto de los siglos. Y él dijo, en 300 años más o menos será la segunda venida. ¿Entendieron los reformadores lo que iba a pasar para el 1800? No del todo, pero sabían que algo especial iba a pasar. Y en la serie de bautismo por fuego nosotros mostramos una cita, por ejemplo, y uso esta cita y lo que estaba diciendo James White como ejemplo, donde se hablaba sobre el tema de las trompetas. Y en el 1860 él dijo que ellos tenían el conocimiento que tenían todos en general con respecto a las trompetas. Queriendo decir que no solamente los adventistas creían en las trompetas históricas, casi todas las demás denominaciones en aquel tiempo tenían el mismo pensamiento. Y a lo largo de los últimos 150 años, tanto como el pueblo adventista y las demás denominaciones empezaron ahora a ver a las trompetas un poco diferentes. Y nadie está hablando de ponerlas 100 años en el futuro, ni 50 años en el futuro, sino un pequeño tiempo antes de la segunda venida, como eventos desastrosos que van a venir sobre la tierra. Leyendo la Biblia literal, tal como está escrita. Si dice que van a caer pelotas de fuego, caen pelotas de fuego. Si dice que una montaña es lanzada al mar llena de fuego, es un volcán lo que está pasando. O sea, se entiende lo que fue escrito, tal como está entregado. Y la situación está en que nos levantamos con diferentes creencias, con diferentes credos, las establecemos como credos. Si tú no lo crees de esta forma, te abandono, no te escucho más. Está bien, adelante, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Pero si Dios está presentando una nueva luz, está rechazando los dones del Espíritu, de acuerdo al pensamiento de James White. Yo no voy a juzgar de que ese pensamiento está mal. Y si tú quieres decir de que yo estoy malinterpretando la cita de él, te recuerdo de que ellos fueron los que dijeron que nuestro único credo era la Biblia, no en cómo se creían en las trompetas, ni en las interpretaciones de profecías, etcétera, etcétera. Una profecía que ellos interpretaron era de que según de Tesalonicenses, cuando hablaba del hombre de pecado, se estaba refiriendo directamente al papado, y esto no está errado. Pero hoy en día está saliendo luz y escritos de la hermana White en sus últimos años, donde demuestra que hay algo más atrás detrás del papado. Y tiene que ver con el falso Mesías, tiene que ver con el falso Cristo, tiene que ver con aquel que está detrás de todo, y es Lucifer, el ángel caído, Satanás.
Entonces, cuando nosotros nos establecemos en un pensamiento y no queremos ser movidos de ese pensamiento, no queremos escuchar de alguien más que piensa diferente a nosotros, estamos cerrando las avenidas a los dones espirituales. La Biblia tiene múltiples aplicaciones, y tiene múltiples formas de ser vista y entendida. Y aún así no se está pisoteando lo establecido. No obstante, porque dicen que uno está en Babilonia, que uno está enseñando Babilonia, cuando nosotros no hemos presentado ningún credo, solamente lo que hemos estudiado, hemos entendido, lo estamos compartiendo con ustedes. Miren qué es lo que dice John Lomboro. El primer paso a la apostasía es establecer un credo que nos diga lo que debemos creer. Para aquellos adventistas que nos obligan, tienes que hacerlo así, tienes que creer así, tienes que hacer esto, lo otro. Ese es el primer paso a la apostasía. El segundo es, haga de ese credo una prueba de compañerismo. Si tú no crees como yo creo esto, no puedo estar más contigo. Y fíjense que muchos de estos historicistas, de los libres, de los reformadores, de los davidianos, al igual que los corporativos, tú no crees en lo que yo creo, no puedo estar contigo. Tengo que separarme de ti. Tú no crees lo que yo creo, no puedo seguir contigo, tengo que separarme de ti. Ninguno ni siquiera se pone a pensar contra. Dios está usando a estos hermanos para presentar la verdad. Dios está usando a estos hermanos para avanzar la verdad. Pero nada más que llega el punto en los cuales ellos no creen, Dios los abandonó. No está con ellos. Las palabras de Gamaliel son palabras sabias. Y la obra de Cristo continuará. Y despreocúpense que van a haber muchos lobos rapaces que Dios va a permitir que estén haciendo daño a su redil. Porque los que verdaderamente se están aferrando a Cristo, cuando escuchen a estos lobos rapaces y reconozcan lo que está saliendo de su boca, que es lo que tiene en sus corazones, ellos van a decir, espérate. Este hermano no tiene el espíritu correcto. Déjame poner un poco de distancia, déjame analizar la situación. Déjame orar a Dios para que Dios muestre cuáles son los verdaderos frutos de este hermano. ¿Qué espíritu es el que lo está moviendo? Sigue diciendo la cita, el tercero es probar a los miembros según ese credo. No puedes ser adventista el séptimo día si tú no crees las cosas de esta forma. No puedes ser adventista el séptimo día si tú estás predicando estas cosas. No puedes ser adventista el séptimo día si tú crees en la Trinidad. No puedes ser adventista el séptimo día si tú no crees en lo que ya ha sido establecido. No obstante, la mayoría del adventismo que existe hoy en día no llegó aquí por lo que escribieron los pioneros. Llegó aquí porque alguien que estaba dentro de la iglesia adventista se les acercó y les presentó las verdades que tiene la Biblia con respecto al sábado, la segunda venida y otros tipos de doctrinas, y eventualmente abrazaron la fe adventista. ¿Pero por qué entonces ahora nosotros limitamos la obra y el evangelio a lo que los pioneros escribieron? ¿Acaso la Biblia no tiene poder en sí para llevar a las personas a la verdad? ¿Y ahora necesita la palabra de Dios de los pioneros? Miren, mis queridos, el cuarto paso de establecer un credo, el primero es apostasía, el segundo es, ¿qué cosa? El segundo es credo para compañerismo, el tercero es probar los miembros según este credo, y el cuarto es denunciar como herejes a aquellos que no creen en ese credo. Y así nos han declarado a nosotros, herejes. Mis queridos, si existe algún hereje o alguien que está blasfemando, es aquel que se para en contra del carácter de Cristo, o aquel que se declara que tiene el carácter de Cristo mientras está denunciando, mientras está declarando a otros como herejes. Esa es la obra de lo que hizo la Iglesia Católica Romana durante 1260 años. ¿Lo vas a hacer tú ahora? ¿Y aún así te vas a considerar parte del pueblo de Dios? El quinto es la siguiente: comenzar la persecución contra tal. Declaro que no estamos siguiendo el modelo de las iglesias en ningún sentido injustificable en el paso propuesto, mis queridos. Y yo quisiera saber por qué es tan difícil que el pueblo adventista, teniendo toda la verdad, pueda ser un pueblo que practique el amor de Cristo. Un pueblo donde pueda decir, yo no veo las cosas al igual que el hermano Yeser en este punto. Pero en esto otro y en las otras cosas que ha mencionado aquí está bien bueno. Y compagino con él. Porque así es como nosotros somos. Yo he escuchado a varios hermanos
No estoy de acuerdo de todo el pensamiento al 100% de cómo es presentado, cómo ellos lo presentan. Puede ser que incluso no lo entienda de la misma forma en que ellos lo entienden, pero no pongo cruz, no los marco, tachado, elimínalo, fuera de lo que es el conocimiento y la memoria mía. Como si fuera un papel que ya simplemente no te gusta, lo haces una pelota y lo lanzas en la basura. No, mis queridos. Miren lo que dice ahora la sierva del Señor, Elena G. de White, Review and Herald, 15 de diciembre 1885, ya casi ya mucho después de estos hombres que habíamos mencionado, un poco después, no mucho, un poco después, casi ya al final de lo que era considerado los primeros 50 años donde se estaban estableciendo las creencias fundamentales, que por cierto en el último video, en el último miércoles, en el último episodio de Engaño Mortífero, nosotros las presentamos, las creencias fundamentales, facilitas de entender, facilitas de creer. Declara la sierva del Señor, la Biblia y solo la Biblia debe ser nuestro credo, el único vínculo de unión, la Biblia, la sola Escritura. Todos los que se inclinen ante esta santa palabra estarán en armonía. Nuestros propios puntos de vista e ideas no deben controlar nuestros esfuerzos. El hombre es falible. ¿Escucharon? El hombre es falible. Eso incluye a nosotros, el clamor de medianoche, incluye a los demás ministerios, incluye a los pastores de las iglesias, incluye al pueblo de hoy, incluye a los pioneros, incluye a todos los hombres. El hombre es falible, pero la palabra de Dios es infalible. Enfrentamos toda oposición como lo hizo nuestro maestro diciendo, escrito está. Levantemos el estandarte en el que está escrito en la Biblia nuestras reglas de fe y disciplina. Y en el 1891, después de la desgracia del 1888, que fue cuando empezó la verdadera apostasía, la hermana White declara, no somos salvos como una secta. Ningún nombre denominacional tiene virtud alguna para traernos el favor de Dios. Somos salvos individualmente como creyentes en el Señor Jesucristo. Eso está, mis queridos, más claro que el agua. Más claro que el agua. Ahora, ¿qué dice la hermana White con respecto a los pilares de nuestra fe? Dice la hermana White en Cartas y Manuscritos número 62, en el año 1905, párrafo 14, presten atención. Aquellos que buscan, y lo voy a poner en pantalla, aquellos que buscan eliminar los viejos hitos no se mantienen firmes. Vamos a ver cuáles son esos viejos hitos. No recuerdan cómo han recibido y oído. Aquellos que intentan introducir teorías que eliminarían los pilares de nuestra fe, ¿cuáles son los pilares de nuestra fe? Con respecto al santuario o con respecto a la personalidad de Dios o de Cristo, segundo pilar de fe, están trabajando como ciegos, buscando introducir incertidumbres y dejar al pueblo de Dios a la deriva sin ancla. ¿Cuáles son estos pilares de nuestra fe? El santuario, la personalidad de Dios y de Cristo. Por eso es que la Trinidad fue algo tan grande en el movimiento adventista en el aspecto de que todo el mundo estaba hablando en contra de ella, porque estaba pisoteando el santuario y la personalidad de Dios. Por eso es que los pioneros grandemente hablaron en contra de esto, incluyendo el libro que tiene que ver con profecías, pensamientos en Daniel y Apocalipsis, que fue compuesto por Uriah Smith, pero que tenía diferentes escritos de diferentes pioneros, altamente libro no trinitario. Pero algunos toman este libro y lo sacan fuera de base y lo convierten en un credo de fe con respecto a cómo debemos de creer, cómo debemos de entender, cómo debemos de interpretar las profecías. Pero cuando alguien hoy se levanta, presenta la palabra de Dios y el espíritu profecía, y pone en contraste el conocimiento y el pensamiento que tenían los pioneros y quedan en evidencia que no estaban completamente correctos con su idea y lo que se está presentando hoy es palabra de Dios, ahora hay un problema. Eso no es así. No seamos inmaduros. No seamos inmaduros.
hablando humanamente, y no seamos inmaduros hablando espiritualmente. El pensamiento y la luz que Dios entregó a los pioneros en su tiempo era la que ellos necesitaban para su salvación. Si Dios no quiso corregir ciertas cosas, that's okay. Eso está bien. Un montón de veces hubieron cosas que Dios no corrigió siempre, empezando desde los reformadores hasta el tiempo de los pioneros. No son cosas esenciales para la cual estar peleándonos como perros y gatos. Por eso no nos defendemos. Por eso, mis queridos, no vamos a hacer nada al respecto de lo que digan y hagan contra nosotros, especialmente los nuevos ministerios. Porque si ya nosotros pasamos con esto, con la corporación, y tuvimos paciencia, ¿por qué no lo vamos a hacer con estos a los cuales nosotros, con mucho cariño, alguna vez les dijimos hermanos? Y considerábamos personas que estaban siendo transformadas por el Espíritu de Cristo. Tenemos que seguir el mismo paso por el cual Dios hasta ahora nos ha guiado y nos ha mostrado. El que nos quiera rechazar es libre de hacerlo y nosotros lo respetamos. El que nos quiera atacar es libre de hacerlo y nosotros lo respetamos. El que quiera levantarse en contra del clamor de medianoche y de otros ministerios es libre de hacerlo y nosotros lo respetamos. Nuestro trabajo no es seguir los pasos de ese hermano, no es seguir los pasos de ese espíritu belicoso. Nuestro trabajo es presentar la verdad tal como están las Sagradas Escrituras, porque ese es nuestro único credo, la palabra de Dios. Nuestra fe está fundamentada en la palabra de Dios. Y Dios entregó las creencias fundamentales a través de los pioneros para ayudarnos, para darnos una guía a cómo nosotros saber si vamos por buen camino. ¿Quién tiene la razón? Ahora con respecto al contraste que tiene que ver mayormente con el tema de la Trinidad y el santuario, que son los pilares de nuestra fe. ¿Quién tiene la razón? Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día primitiva o la Iglesia Adventista del Séptimo Día actual moderna. Bueno, vamos a escuchar lo que los teólogos modernos dicen. El conocido adventista trinitario Jerry Moon, coautor del libro La Trinidad, escribió el siguiente pensamiento en la página 190 de su libro. Y dice así: el hecho de que la mayoría de los principales pioneros adventistas no fueron trinitarios. Pregunta: ¿admite el liderazgo de hoy que los pioneros adventistas no fueron trinitarios? Absolutely. Absolutamente, mis queridos. 100% ellos saben. El hecho de que la mayoría de los principales pioneros adventistas no fueron trinitarios en su teología se ha convertido en historia adventista aceptada. O los pioneros estaban equivocados y la iglesia actual tiene razón, o los pioneros tenían razón y los actuales adventistas del séptimo día de la iglesia han apostatado de la verdad bíblica. Y aquí quiero aprovechar para darle un ejemplo. Este hombre cree en la Trinidad, este hombre defiende la Trinidad, pero eso que él ha declarado es una declaración verdadera y cierta. Y estoy muy seguro que el Espíritu la usa y lo usó para escribir eso. De ellos mismos viene la verdad. O el movimiento adventista actual tiene la razón y los pioneros están equivocados, o la iglesia de hoy ha apostatado de la verdad bíblica. Porque ellos reconocen que en aquel tiempo había verdad bíblica. Y la razón por la cual el mensaje de la verdad de la deidad no ha avanzado tanto tiempo es porque muchos ministerios se han dedicado constantemente a atacar y a señalar los pecados y las cosas malas hechas por la corporación, sin presentar la verdad bíblica y dejar que ella misma se exprese, y que hombres como este Jerry Moon, que defienden una doctrina que no está en las Sagradas Escrituras, declaren ellos mismos que hay un contraste, y ese contraste es que la iglesia de hoy está en apostasía y no aceptó la verdad bíblica, o los pioneros están equivocados y la iglesia de hoy está creyendo en algo que sí debería de creer. Ese contraste proviene mejor de boca de ellos que de nosotros, porque si es de nosotros, nos estamos haciendo los sabiondos, nos estamos haciendo los perfectos, nos estamos haciendo los santos, pero proviene de ellos mismos. Los pioneros no eran adventistas. Los pioneros no pueden participar del credo de la iglesia de hoy. Va en contraste. Y miren, mis queridos, lo que sigue diciendo, que lamentablemente esto último
que dijo Jerry Moon es cierto. La iglesia adventista del séptimo día ha apostatado de la verdad bíblica. ¿Por qué? Porque los pioneros tenían un solo credo y su credo era la Biblia. Y se los mostré. Y ahora esta cita hace más sentido. La iglesia actual adventista del séptimo día ha apostatado de la verdad bíblica. Este no es lenguaje de este ministerio El Clamor de Medianoche. Esto no es lenguaje de los demás ministerios que se han parado con nosotros a predicar esta verdad y que han estado presentando estas verdades mucho antes de nosotros. No, mis queridos, esto proviene de la misma boca de aquellos que se ponen en contra de la verdad bíblica, de la verdad establecida. Y Elena G. White escribió, escuchen bien, lo siguiente, al menos 11 años después de que se afirmara que supuestamente se había convertido en trinitaria, porque la iglesia dice, no, de tal fecha a tal fecha ella se hizo trinitaria, cuando escribió el deseo a toda la gente. 11 años después, ella dijo lo siguiente, carta 38, 1906, y ahora después de medio siglo, de la luz clara proveniente de la palabra en cuanto a qué es la verdad, están surgiendo muchas teorías falsas que perturban las mentes, pero la evidencia dada en nuestra primera experiencia tiene la misma fuerza que tenían entonces. La verdad es la misma de siempre y ni un alfiler ni un pilar pueden ser movidos de la estructura de la verdad. Lo que se buscó en la palabra de 1844, 45 y 46 sigue siendo la verdad hoy en cada detalle. ¿Y cuál era la verdad que se estaba buscando en aquel tiempo? El santuario, la personalidad de Dios, entendiendo las verdades del Padre y las verdades de su Hijo, y de quién y cómo proviene el Espíritu. Fue en este periodo de 3 años que se establecieron los pilares de la fe. Miren ustedes lo que la hermana White declara en Mensajes Selectos, libro 1, página 204, carta 242, octubre de 1903. Sacando la cuenta, 1853 al 1903, la hermana White ahora está haciendo para nosotros recordar los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Nuestra religión cambiaría. Los principios fundamentales que han sustentado la obra durante los últimos 50 años serían considerados un error. La pregunta mía es si Jerry Moon admite que los adventistas de hoy no creen lo mismo que los pioneros y la hermana White dice que lo que creían los pioneros era la verdad, ¿a quién tú le vas a hacer caso? ¿Quién tiene la verdad, mi querido hermano? Porque aproximadamente 8 años después que los eruditos de la iglesia adventista dijeran que ella supuestamente se convirtió en trinitaria, ella afirma que muchas cosas estarían sucediendo para este tiempo. Cambiarían nuestra fe, cambiarían los libros, todo sería ahora filosofía moderna. Ella dice que nuestra verdad sería descartada. Ahora, mis queridos, nuestra religión cambiaría rotundamente de acuerdo a lo que la profeta advirtió, de lo que la profeta profetizó. Hoy se cumplió esas profecías. Y el trabajo sostenido que se basó en los principios fundamentales, fíjense, el trabajo que se fundamentó en nuestro único credo, eso ha sido hoy cuando dicen que los pioneros se equivocaron. Todo esto que los pioneros creyeron, hoy se dicen que es un error. Y hoy hay credos múltiples. Tienes que creer en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, aunque no está escrito en la Biblia de esa forma y de esa manera. Tienes que creer que los pioneros estaban equivocados con la forma en que ellos interpretaron el tema de la deidad. Tienes que entender que el Espíritu Santo es una persona, ¿okay?, separada del Padre y del Hijo, que no tiene nada que ver con el Padre y el Hijo. Es independiente del Padre y del Hijo. A pesar de que la Biblia y las Escrituras siempre te muestran que el Espíritu proviene del Hijo, proviene del Padre. Aquí hay una comparación de lo que creían los pioneros. En el lado inferior izquierdo ustedes van a ver lo que la iglesia enseña. O sea, al lado izquierdo está de los pioneros y al lado derecho está la creencia moderna. Y lo van a tener en pantalla. Solamente lo tengo en inglés. But that's okay. Esto fue un estudio que me compartieron algunos hermanos de habla inglés y me pidieron que por favor tradujera este trabajo y lo pusiera en este video. Y aquí estamos para cumplir con ellos. Los primeros adventistas creían en Dios el Padre, que Jesús era el Hijo engendrado de Dios, que el Espíritu Santo era la presencia y su poder, un espíritu compartido por ellos dos, Efesios 2:18. En contraste, hoy se cree que Dios el Padre es la primera persona de la deidad,
que Dios el Hijo es la tercera persona de la deidad y que el Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad. Los pioneros creían que Jesús era verdaderamente engendrado, que tuvo un principio en los tiempos de la eternidad. Hoy en día se enseña que estos tres seres son coiguales, coeternales, y que Jesús siempre existió, fíjense, siempre existió y que no recibió vida del Padre, que el Padre no le dio vida ni le dio nada. Los pioneros creían que habían dos seres involucrados en la creación, el Padre y el Hijo, tal como están Patriarcas y Profetas. Hoy se dice que son tres personas en un Dios y que el engaño de Satanás era porque él no podía ser parte del consejo de Dios, o sea, de estas tres personas. Y ahora enseñan que estas tres personas fueron las que estuvieron involucradas en la creación. Fíjense. Y esto es lo que ahora enseña Satanás para él ser parte de esta creencia donde él estuvo parte de esa creación. Los pioneros creían que el Padre y el Hijo tenían una relación real, que eran padre e hijo literales. Hoy en día se cree que Dios, ¿verdad? Hoy se cree que Dios y Jesús son como hermanos, que son gemelos, porque ellos siempre existieron al mismo tiempo, a la misma forma y son coeternales. No hay relación de padre e hijo. En el cielo habían rangos. Antes de la caída de Lucifer era el Padre, Dios el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, y Lucifer. Después de la caída de Lucifer se ve a Dios el Padre, Jesucristo, el Hijo de Dios, y Gabriel. Hoy en día, ¿cuál es la jerarquía en el cielo? Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esto quita verdaderamente que el Padre y el Hijo, fíjense, esto quita al Padre y al Hijo como esencia, como los únicos seres supremos, y ahora Lucifer, exaltado, un ángel igual a Dios el Padre. Lucifer estaba celoso de que él no era igual que el Hijo de Dios y que él tenía que responderle a Jesús. Él quería ser adorado así como Jehová era adorado. Los pioneros creían que Jesús era el Consolador. Hoy en día el Espíritu Santo, el tercer ser, que no sabemos quién es el Consolador. ¿Y cuál es un sobrenombre que él tiene? Dios el Espíritu Santo. Los pioneros creían que el Espíritu de Dios ya era poseído por Dios y le pertenecía a él, y es entonces enviado a través de Cristo y ahora se convierte en el Espíritu de Cristo. Hoy no se cree esto. Hoy se cree que el Dios, el Espíritu Santo, es otro ser, otro Dios. Así Lucifer puede aprovechar su alabanza, su adoración. Ahora él puede recibir. ¿Y qué nos dice a nosotros George Knight en la revista Ministerio que ustedes ya han escuchado varias veces, octubre de 1993? Y esto es un ejemplo entre lo que creíamos como iglesia y lo que ha sido nuestra iglesia hoy. Dice, la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales de las denominaciones. Más específicamente, la mayoría no estaría de acuerdo con la creencia número 2, que trata de la doctrina de la Trinidad. ¿Qué creen ustedes, mis queridos? ¿Qué creen ustedes de esto? Elena G. de White, manuscrito 1, 24 de febrero de 1915, nos dice: os digo ahora que cuando descanse se producirán grandes cambios. Quiero que la gente sepa que les advertí plenamente antes de mi muerte. ¿Qué nos dice las publicaciones de manuscrito 760? Aquellos que intentan introducir teorías que eliminarían los pilares de nuestra fe con respecto al santuario o con respecto a la personalidad de Dios o de Cristo están trabajando como ciegos. Review and Herald, 24 de julio de 1894. Es un grave error por parte de aquellos que son hijos de Dios tratar de salvar el abismo que separa a los hijos de la luz de los hijos de las tinieblas, cediendo principios, comprometiendo la verdad.
Y la hermana White en el 1890 en la carta 12 admitió que el último engaño de Satanás será anular el testimonio del Espíritu de Dios. Ahora, mis queridos, termino ya. Como había dicho, termino ya con estas palabras de la hermana White en el año 1892. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la forma, no es lo que creyeron, la forma en que el Señor nos ha guiado y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. Aquí claramente podemos ver la verdad. ¿Cuál es esta verdad? Esta verdad es exactamente la que nosotros podemos encontrar en nuestro único credo, la palabra de Dios. ¿Y por qué ponemos nuestro único credo la Biblia y no las creencias? Porque cuando se manifiesten los dones del Espíritu vendrá nueva luz y tú no vas a querer que se achaque lo que en este caso conocemos como la verdad establecida. Espero que este estudio sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Espero que se sientan bien. Espero que les haya servido de algo y que con estas palabras podamos nosotros empezar un nuevo año aprendiendo más de lo que ha sido entregado a los pioneros y de lo que está en las Sagradas Escrituras. Que podamos nosotros avanzar en la verdad de tal forma que los dones del Espíritu se manifiesten en nosotros, presentando un solo credo. Y ese credo es la Biblia, la sola Escritura. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga grandemente y nos veremos en el próximo estudio. Muchas bendiciones y te envío un saludo especial a ti y a tu familia. Y que en estos momentos tú puedas sentir la presencia de Cristo en tu vida a través de su Espíritu, que viene a nosotros a darnos conocimiento, verdad y luz. Bueno, me despido por ahora. Mi nombre es Yeser Alejo, tu servidor con el clamor de medianoche. Y espero que de alguna forma, cuando termine este estudio, puedas elevar una oración a Dios. Darle gracias por las verdades que has entendido, aceptado y que te ayuda a poder permanecerte de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Bendiciones. Chao.